Vamos entonces a comenzar nuestra sesión de este día. Es la segunda semana de los 31 días por las almas del purgatorio. Nos da mucho gusto estar aquí. Les presento de nuevo a Yvonne Wheeler, que es pues, la persona que ha tenido la iniciativa para que estemos dedicándonos estos días de octubre, y espero que ya vayan viendo el sentido de por qué octubre y no noviembre, ¿verdad? Para adentrarnos en las enseñanzas de la Iglesia sobre el purgatorio y colaborar entonces con Dios en llevar a esas almas a la gloria divina. Mientras mejor conocemos esta doctrina de nuestra fe, más eficaces seremos para trabajar con Dios en la expansión de su reino y en la salvación de las almas. Yvonne, te pido que tú entonces nos comiences nuestra sesión de esta noche. Con las enseñanzas de la semana. Con la oración. Okay. Padre eterno, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con todas las misas celebradas hoy a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Amén. Bueno, les recuerdo que el programa para esta noche es igual, todas nuestras sesiones semanales. Tendremos 75 minutos, hora y 15. Nos damos 15 minutos para llegar, resolver todos los hincapiés que tengamos de carácter técnico. Y bien, ya inmediatamente pues pasamos a lo que es el repaso de la semana. Como les decíamos la vez pasada, son muchas las enseñanzas que tenemos semana a semana. De hecho, en un audio tenemos a veces hasta 12 enseñanzas de la doctrina de nuestra iglesia en un solo audio. Entonces, por función del tiempo y también porque pues no somos teólogas, ¿verdad, Yvonne? Tomamos 2 enseñanzas de toda la semana que estamos terminando, y de eso nos habla Yvonne. Nos hace el repaso tomando 2 enseñanzas de la semana, y yo tomo unos minutos posteriormente para respaldar ese repaso con documentos de la iglesia, de tal forma que vamos creciendo nosotros en nuestra formación en la fe. Es catequesis para adultos, o sea, no solamente profundizar en la oración y la meditación, lo cual es bellísimo, sino que pues para aquellos que nos vamos más por el lado de la enseñanza, de la lógica, etcétera, que como decía el Papa Benedicto, alcancemos el reino de Dios con las 2 alas que nos han sido dadas, ¿verdad? La fe y la razón. Entonces, ahí vamos con lo que son documentos de la iglesia, y finalmente, pues dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo a compartir las reflexiones de la semana. Y aquí quiero aprovechar para que recordemos que esto de compartir las reflexiones de la semana, estoy segura que a nosotros nos va a beneficiar mucho alguna luz que el Espíritu Santo les dio a ustedes, algo que les hizo clic, que ustedes, una parte del texto en las cuales las llevó a profundizar, a quedarse en oración, a preguntarle a Dios, y luego Dios les habló y les dijo, aquí está este episodio de tu vida, ¿sabes? Y entonces conectan lo que están escuchando con su propia vida, ¿verdad? Y con lo que Dios les dice. Entonces, esas reflexiones personales son las que queremos compartir, y les queremos dar el espacio a ustedes para que nos enriquezcan, ¿verdad? Así es que es un poco de tiempo que nosotros tomamos, pero luego una buena parte del tiempo lo tienen ustedes para compartir lo que han reflexionado durante la semana. Y terminamos con un breve resumen, algunos avisos, que ahora tenemos un par de avisos pero muy interesantes. Y Yvonne es la que tiene una sorpresa muy, muy grande.
y hacemos la oración de cierre. Pues ese es el plan, ¿verdad? Para esta noche. Espero de que, igual que la vez pasada, pues seamos muy, muy fieles con el tiempo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar. Ivonne, somos todos tuyos. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Como dice Ana, las enseñanzas de esta semana y lo que me hizo clic a mí es el valor de la Santa Misa. Y hoy quiero que juntos escuchemos otra vez esta gran oración que yo sé que si la rezamos con mucha fe, con mucho amor, vamos a entender el gran valor que tiene cada Santa Misa. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con todas las misas celebradas hoy día y a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Amén. Si se han dado cuenta, esta oración es una arma muy poderosa, porque si se dan cuenta, le estamos ofreciendo a Dios Padre, a Abba, lo mejor que tenemos. Le estamos ofreciendo a su propio Hijo, Jesús, en cada Santa Misa. Entre todos los sufragios que podemos ofrecer por las almas del purgatorio, ninguno es tan eficaz para sea mitigar sus penas o para abreviar el término de ellas, como la sangre de Jesús, que en cada sacrificio de la misa se ofrece al Padre Eterno para satisfacer su divina justicia. Pero una misa bien celebrada, no como la que yo hacía hace algunos años. Yo fui nacida en una familia católica de palabra, porque me bautizaron, hice mi primera comunión y confirmación, pero nunca recuerdo que me hayan llevado ni a mí ni a mis hermanos a la misa. Y entonces, hace algunos años yo iba a la misa solamente de palabra para decir que asistía a la misa, pero la verdad que no estaba ahí presente. Nos sentábamos a mero atrás de la banca con la excusa de que las niñas no iban a hacer ruido, que no iban a distraer a la gente. Y total que no aprendían ni las niñas ni tampoco nosotros. No de la liturgia de la palabra, del evangelio, de la homilía, pues no ponía atención de nada. Realmente hasta muchas veces recuerdo que nos íbamos después de la comunión con la excusa de que iba a haber mucho tráfico allá en el parqueadero. Y entonces, estaba yo muy distraída. Y así como cuenta Gloria Polo en su testimonio, la doctora Gloria Polo cuenta que dice que la gente pensaría que los demonios están en los bares, en las cantinas. Y dice Gloria Polo muy chistoso, dice, no, ahí está nada más de cortesía para hacerte compañía, ya estás ahí en el bar, ahí no hay problema. Los demonios están en la iglesia, ahí donde uno está tratando de encontrar a Dios, ahí está para distraerte, y es lo que me pasaba a mí. Y no está. Iba a la misa, pero nada más para hacer acto de presencia, no estaba realmente presente. Y hoy en día me doy cuenta de todas las gracias que yo dejé de pasar, todas las oportunidades que perdí, oportunidades de ofrecer la misa bien escuchada, con mucha devoción por todas las almas del purgatorio, por la reparación de mis pecados, por la conversión de los pecadores. Cuántas gracias yo dejé de recibir por eso. Y me llama mucho la atención, algo que este libro de María Sima, yo lo he escuchado, yo lo leí hace como 5 años, y me llamó en muchas cosas. Es para mí de mucho aprendizaje. Pero una cosa que me llamó mucho la atención es el testimonio que ella cuenta de esta señora que se le aparece a María Sima y que le dice que está en el purgatorio y que necesita 75 misas para salir de ahí. Y entonces, a los hijos le dijeron. No, ella le dice a María que necesita 75 misas para salir de ahí. Entonces le dice, ve por favor con mis hijos y dile que necesito 75 misas. Entonces María Sima va con los hijos, le da el dato de su mamá y todo, le dice quién es, y le dice, tu mamá está en el purgatorio, necesitas 75 misas para salir de ahí. Entonces los hijos, teniendo dinero, le dijeron, no hay problema, le pagamos las 75 misas. Y María Sima le dice, no,
ustedes tienen que asistir a esas 75 misas, porque su mamá precisamente está en el purgatorio por no enseñarles a ustedes el valor de una santa misa. Y entonces eso me impactó mucho porque para mí es una gran enseñanza y mi vida de antes de llegar tarde a la misa y llegaba tarde a la misa y la primera que me iba. Cambió de hace algunos años que yo fui a Medjugorje por primera vez. Ahí vi el valor de una santa misa. Ahí vi la devoción de la gente, el amor que la gente tenía por la misa. Y eso cambió mucho. Por eso les pido que no hagan lo mismo que yo hacía antes, que estemos conscientes en cada misa lo que le estamos suplicando a Dios Padre, que le estamos ofreciendo a su Hijo y le estamos suplicando que escuche nuestras oraciones. Y bueno, ahora hablemos de otro tema, como dice María Sima, que es muy controvertido, pero muy importante para mí, que es la comunión en la mano. Y como dice ella, no se ha contado la historia completa. La comunión en la mano no está prohibida, porque fue aprobada en el Concilio Vaticano II, pero la mayoría de los obispos votó en contra de recibir la comunión en la mano. Hoy en día, el porcentaje de fieles católicos que no creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía es pero muy, muy alta. Y con esta práctica se ha perdido terriblemente la devoción que le debemos a Jesús en la Eucaristía, y además ha dado pie a también hacer miles y miles de sacrilegios cada día. Nosotros los católicos, todos los católicos, deberíamos de creer firmemente lo que Jesús dijo: este es mi cuerpo y este es mi sangre, y que Él está presente totalmente, su cuerpo, su sangre, su divinidad en cada Eucaristía. Para mí es muy triste esto, que hace años escuché este testimonio. Era un ex satanista y él tenía un rasgo muy alto en satanismo, y lo estaban entrevistando. Un sacerdote lo entrevistaba y él les dijo que si en una mesa había 1000 hostias y solamente una estaba consagrada, que él sabía cuál era la que estaba consagrada. Entonces el sacerdote le pregunta que cómo él sabía eso, si a simple vista se veían todas iguales. Y entonces el ex satanista le responde: por el odio y la repulsión que sentía hacia esa. Y entonces eso me puso a meditar que es muy triste hoy en día pensar que los satanistas saben muy bien que Jesús está en esa hostia, en ese pedacito de pan. Ahí está Jesús. Y es muy triste pensar que miles y miles de católicos no piensan así. A recibir a Jesús en la mano, hay muy poca gente que se preocupa de checar la mano después de recibir la hostia sagrada, recibir la mano y checar las partículas. Si nosotros creemos que Jesús está ahí en cada partícula, su cuerpo, su sangre, su divinidad en cada hostia consagrada, hay muy poca gente que checa su mano para ver que son, a ver si quedan partículas ahí. ¿Y a dónde van a parar esas partículas? En el piso. Hace algunos años hicieron una investigación o algo así, un experimento. Y un señor se pone un guante negro y le dan una hostia que obviamente no estaba consagrada. Y al levantar la hostia, se fija muy bien cómo se quedan varias partículas ahí. Y como les digo, ¿a dónde van a parar esas partículas? Hay muchos milagros eucarísticos que nos hablan de ese gran amor que tiene Jesús por nosotros, que se hace presente todos los días en cada misa celebrada en las manos de un sacerdote. Se hace presente y es como el pan bajado del cielo. Como el gran milagro que hay en Lanciano, en Italia, alrededor del siglo VIII. Era un sacerdote que se cuestionaba mucho la verdadera presencia de Jesús en la Eucaristía. Y durante la misa, cuando él estaba celebrando, cuando levantó la hostia se transformó en su cuerpo y en su sangre. Y han hecho miles de investigaciones acerca de ese gran milagro. Y
Y todavía hasta esta fecha se puede ir a Italia y ver el milagro de la hostia que está ahí todavía consagrada. Para mí, uno de los mejores milagros que hay en mi vida es que yo estoy bien consciente de que ahí está Jesús. No hay quien me lo quite. Ahí está Jesús, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad en cada Eucaristía. Para mí Jesús es la fortaleza de mi alma. Y, teniendo esa conciencia de lo que es Jesús para mí, yo para mí lo quiero recibir de rodillas y en la boca. Pero porque yo reconozco su grandeza y reconozco mis miserias. Y eso es algo personal que esa es mi devoción, lo que yo siento. También hace años, les quiero contar una experiencia. Hace unos 3 años venía de Medjugorje y tuve un sueño muy bonito. Y venía en el avión y caí en un sueño muy profundo. Esos que son muy profundos los sueños. Y soñé que estaba en la iglesia, en la primera banca, con una amiga. Así como Ana, aquí al lado estaba a mí. Y soñé que el sacerdote levantaba la hostia. Y nada más se le veían las manos del sacerdote con la hostia. Y esa hostia crecía, crecía y crecía. Y cuando llegó a un tamaño más grande, se convirtió todo en la carne de Cristo y después se llenó todo poco a poco de la sangre de Cristo. Y eso todavía lo recuerdo y no, como fuera ayer. Y o sea, esa certeza que ahí está Jesús, no la tengo muy, muy en mi corazón. Por eso siempre yo digo que Jesús eres mi fortaleza. Y también, ustedes sabían que el Papa Juan Pablo II no era partidario de la práctica de la comunión en la mano. Decía en sus cartas que tocar las especies sagradas era privilegio solo de los ordenados. Y también la Madre Teresa de Calcuta manifestaba que el peor mal que se da en el mundo es el rito de comulgar en la mano. Y también algo interesante, mañana que es el aniversario de Fátima, los 3 niños en las apariciones de Fátima recibieron la Sagrada Comunión de las manos de un ángel. Presentándoles el ángel la hostia y el cáliz, les dijo: tomad y beber del cuerpo y la sangre de Jesucristo, quien ha sido horriblemente injuriado por la humanidad ingrata. Hacer reparación por todos los crímenes de los hombres y ofrecerle consuelo a vuestro Dios. Y el mismo ángel, después de hacer eso, se postró en adoración. Y esas son las enseñanzas de esta semana, la importancia de cada Santa Misa y la comunión. En la mano, en la boca. En la boca. Bien, gracias, Ivonne. Pues yo estoy muy contenta de que esta semana podemos hablar de la Santa Misa. Fíjense cómo es Dios, porque nos ha traído aquí a Él, a su presencia eucarística, invitándonos por medio de las enseñanzas del purgatorio. Entonces, qué maravilloso que, de verdad, como decían, ¿verdad? Cuando estamos viendo la creación con los ojos de Dios, cuando estamos viendo nuestra razón con los ojos de Dios, todo apunta a Dios. ¿Verdad? Entonces, las enseñanzas de esta semana, Dios nuestro Señor, la Sagrada Eucaristía, y voy a poner los audios en silencio y ahí continuamos. Bien, para comenzar, voy a hablarles a ustedes de lo que es la liturgia. Ivonne se dirigía y decía la misa, la Santa Misa, la Sagrada Eucaristía, ¿verdad? Todo esto es parte de lo que en nuestra fe le llamamos la liturgia. Estoy segura que muchas veces lo han escuchado ya. Liturgia es un término, es una palabra que viene del griego, liturgia, que significa servicio público. De hecho, liturgia ya lo ocupaban los griegos desde antes que naciera Jesús.
tenían esos anfiteatros para poder hacer discurso público, para poder hacer culto público. Cuando viene Jesús, cuando nace la iglesia en Pentecostés, y los seguidores de Jesús que todavía pensaban somos judíos, que sí creíamos, que sí seguíamos a Jesús, ¿verdad? En ese tiempo, pues ellos están queriendo dar culto a Dios, un culto público a Dios. Entonces, eso es la liturgia, el culto público. Entonces, como dice ahí abajo, es el orden y forma con que se realizan las ceremonias de culto público. Esa es la definición que si vamos y encontramos en el diccionario. Para nosotros en la iglesia, ya es el culto público a Dios. Pues este culto público en nuestra fe ha venido tomando forma, ¿ya? Desde los inicios de la iglesia. Y para ello, pues, fue preciso de que se reunieran los obispos. ¿Verdad? Aquí me estoy saltando muchos años del inicio de la iglesia, pero fue preciso que se reunieran todos los obispos en lo que ellos le llamaron un concilio. Ya la semana pasada hablábamos de un par de concilios en los cuales se hablaba precisamente de la doctrina del purgatorio. Los concilios son las reuniones de los obispos y otras autoridades de la Iglesia Católica para decidir sobre temas cruciales de dogma, de disciplina, de moral dentro de nuestra fe, ¿verdad? Hemos tenido una gran cantidad de concilios desde el inicio de la Iglesia. Cuando les digo gran cantidad, estamos hablando de por lo menos, son más de 15 concilios los que hemos tenido. Y, por ejemplo, uno de los primeros, el primer concilio de Nicea, que fue celebrado en el año 325, fue convocado por el Papa San Silvestre I. Y ahí tardó ese concilio, esa reunión de obispos, tardó 2 meses y 12 días. Y se reunieron 318 obispos. Y lo que estaba pasando así grave en esa época, habían herejías. Y entonces había una herejía que decía si Jesucristo era verdadero Dios, ¿verdad? Y era, no recuerdo, era Arrio. Arrio era el que decía que Jesucristo estaba comentando una herejía que estaba poniendo en duda a los cristianos, y entonces vinieron los obispos y dijeron, no, nos reunimos y vamos a poner aquí en claro qué es lo que nosotros creemos como iglesia de Cristo. Y es que Jesucristo es Dios, y también pusieron la fecha para celebrar las Pascuas. Fíjense, en ese tiempo pues no había una fecha para celebrar la resurrección de nuestro Señor. Y ahí en ese concilio, en el año 325, fue cuando dijeron, muy bien, la Pascua se celebrará de tal y tal manera y en tal fecha. Luego, en el año 431, se llevó a cabo el concilio de Éfeso y lo convocó el Papa San Celestino. Aquí ya participaron 200 obispos, más de 200 obispos, y lo que más estaba en problemas en esos días era, de nuevo, la naturaleza de Jesucristo. Había muchas herejías y estos obispos dijeron, momento, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y María es la madre de Dios. Aquí es cuando sale el término que tal vez algunos de ustedes han escuchado, que es Theotokos, la madre de Dios. Le damos para adelante al cassette, ¿verdad? Y aquí nos vamos 1500 años y llegamos al año 1962. El Papa San Juan XXIII, que ya es santo, San Juan XXIII, este concilio fue llevado a cabo por 2 papas. El Papa Juan XXIII, que lo convocó, y el Papa Pablo VI, que lo terminó. ¿Por qué? Porque fue un concilio que se tardó desde 1962 hasta 1965 y participaron en ese concilio más de 1000 obispos de todo el mundo. ¿Y cuál fue la razón? Bueno,
No fue como en concilios anteriores, en donde habían herejías y había que poner en claro lo que era el dogma y la doctrina de la iglesia. No, lo que la iglesia dijo es, queremos hacer una actualización, ponernos en el tiempo, hacer a la iglesia contemporánea. Y ellos le llamaron un ayornamiento de la iglesia. No tuvieron que trabajar ni poner en orden cosas de dogmas. Esa foto que está ahí es una fotografía de la Basílica de San Pedro con todos esos obispos, imagínense, ahí reunidos. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque en ese Concilio Vaticano II fue en donde se habló mucho de cómo podían llevarse acrecentarse el reino de Cristo y acrecentar de día a día entre los fieles la vida cristiana. ¿Por qué? Porque los fieles somos los que llevamos a Cristo al mundo. O sea, Cristo está presente en la santísima hostia consagrada allí en el sagrario. Pero ¿quiénes somos? El rostro de Cristo, las manos de Cristo, la voz de Cristo. Somos nosotros. Somos nosotros que nos comportamos como Jesucristo. Somos nosotros que hacemos las obras de Jesucristo. Entonces, los obispos querían contemporizar a la iglesia, ¿verdad? Para que los fieles pudiéramos en nuestra vida diaria acrecentar la presencia de Cristo en el mundo. Y entonces, con esto en mente de cómo hacer para que los fieles vivan más la vida de Cristo, elaboraron unas reformas. Y estas reformas están documentadas en este documento que ustedes miran en pantalla, que se llama la Constitución Dogmática sobre la Sagrada Liturgia. ¿Ya? Es el Sacrosanctum Concilium, que es uno de los documentos explícitos del Vaticano II, y yo sé que no me pueden ver mucho ahí, pero yo les voy a compartir el link con la biblioteca del Vaticano para que vayan y se den gusto, impriman ese documento. Son 8 páginas revés y derecho y está escrito en vocabulario para cada uno de nosotros. ¿Y qué nos dice esa reforma? Bueno, pues esa reforma, en pocas palabras, ¿verdad? Dice de que en la liturgia, o sea, en ese culto público, se ejerce la obra de nuestra redención. ¿Cuántas veces nosotros vamos a un Viernes Santo y queremos ir al Vía Crucis porque estamos ahí en la representación de la pasión y muerte de nuestro Señor? Pues en cada misa, ¿sabían ustedes que ahí se ejerce la obra de nuestra redención? Ahí vemos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Ahí se actualiza. No es que se hace nuevamente. Jesucristo no se está colgando de la cruz todos los días en todas las iglesias. No, al contrario, somos todas las iglesias y todos los fieles quienes por medio de la liturgia, por medio de este culto en donde nuestro Señor Jesucristo se está ofreciendo al Padre por la redención de nuestras almas, nosotros somos transportados al Gólgota. Entonces, dice el documento, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía contribuye en sumo grado a que los fieles expresen en su vida y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera iglesia. O sea, estamos hablando de los concilios, estamos hablando de este documento de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, porque en esta semana, durante la entrevista y las palabras de María Sima, hablaba mucho del valor de la Santa Misa y cómo vivir la misa y cuánto bien nos hace la misa a nosotros, cuánto bien le hacen a las almas del purgatorio, pero cuánto nos transforman a nosotros. ¿Y en qué nos transforman? Nos transforman un poquito más en Jesucristo. La naturaleza de la Sagrada Liturgia
pues es nuestra redención. Es la obra de la salvación que se realiza en Cristo. Eso lo dice el documento en el capítulo 1, ¿verdad? La liturgia, fíjense, es la obra de la salvación que se realiza en Cristo. O sea que si nosotros leemos el Evangelio de San Lucas, leemos el Evangelio de San Mateo, nosotros pasamos enfrente de una iglesia y nos persinamos, nosotros vamos al Santísimo, ¿ya? Y adoramos a nuestro Señor. Cuando estamos ahí en misa, o sea, Jesucristo se está entregando al Padre por cada uno de nosotros. O sea, es impresionante, ¿verdad? Por eso es que en la entrevista le preguntan a María, bueno, ¿y qué es lo que podemos hacer por los fieles difuntos? Dice, celebrar misas. Y es lo que más le pide. Y vivir las misas. ¿Por qué? Porque no somos nosotros los que nos estamos sacrificando o estamos ofreciendo con todo el corazón algo por los fieles difuntos. No, es nuestro Señor Jesucristo quien se está ofreciendo por ellos. Entonces, dicho de otra manera, ¿verdad? Esa naturaleza de la Sagrada Liturgia, que es nuestra redención, ¿verdad? Es que la iglesia la realiza por medio de la liturgia. La iglesia, ustedes han oído hablar que somos el cuerpo místico de Cristo. Han oído hablar que la iglesia es la esposa del Espíritu Santo, ¿ya? La esposa de Cristo. Es porque nosotros, por medio de la iglesia, Dios en su infinita sabiduría y misericordia, Él lo decidió así, que por medio de la iglesia, Él iba a disponer la economía de sus gracias, la entrega de sus gracias, la salvación para el mundo. Y eso se realiza por medio de la liturgia, por medio del culto público a Dios. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que estamos dando culto a Dios y es Dios mismo quien está con nosotros en esa celebración. El documento habla, ¿verdad?, de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Habla cosas bellas y una de las cosas más lindas que dice es que la liturgia es la cumbre y la fuente de la vida eclesial. La liturgia de la Santa Misa es la cumbre, es decir, lo más alto. Si sabemos que el Everest es el punto más alto sobre la tierra, pues entonces eso es la Santa Misa, dentro de todo lo que nosotros podemos hacer como iglesia, porque no somos nosotros nada más quien lo está haciendo. Es Jesucristo quien está con nosotros ofreciendo ese culto a Dios. Y también es la fuente, de donde nosotros agarramos fuerzas de la Eucaristía, de donde nosotros agarramos sabiduría de la Eucaristía, de donde nosotros tomamos la moral de la Eucaristía, de donde nosotros, cualquier cosa, la fuente de nuestra vida espiritual es la Eucaristía. El documento habla de muchas cosas más que son maravillosas y yo honestamente creo de que qué necesario es de que todos los católicos bautizados, adultos, conozcamos lo que es la liturgia y conozcamos este documento, ¿verdad? Cómo que dice que es cómo el pueblo de Dios participa en la liturgia. O sea, ¿cuántos de nosotros, tal vez a ustedes no les ha pasado, pero yo sí estuve un tiempo en que pensaba que mi participación en la liturgia era ir a misa, entre comillas, ir a misa. Pero la verdad es que cada quien tiene un rol. El sacerdote actúa en persona de Cristo, ¿ya? Los proclamadores de la palabra proclaman la palabra de Dios y tienen su rol. El cantor tiene su rol. Y nosotros, los que estamos ahí, todos los fieles que estamos en las bancas, en las sillas, parados y ya no había puesto, pues también tenemos un rol. También nosotros estamos ahí elevando nuestras plegarias, entonando los cantos sagrados, elevando las oraciones a Dios, ¿verdad? El documento dice, este documento
de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, dice de que hay que hacer formación litúrgica del clero, hay que enseñarle al clero sobre la liturgia, hay que formar profesores de liturgia, hay que ir a revisar cuáles son los libros litúrgicos que se tienen en las iglesias y hay que ponerlos en orden y todos ocupar lo mismo. Hay que hacer un auténtico ministerio litúrgico y esto es bien lindo porque el ministerio litúrgico se refiere a la vida de fe que tenemos dentro de la liturgia y fuera de la liturgia. También habla de la estructura de los ritos y no solamente el rito de la Santa Misa, sino de los sacramentos. Habló también de la lengua litúrgica. Hasta esta fecha, pues la misa se celebraba en latín y ya luego, pues entonces ya era en la lengua de la iglesia local, ¿verdad? La iglesia local de Sacramento tiene varias lenguas, tiene el chino, tiene el vietnamita, tiene el español, tiene el inglés, tiene, hay unos dialectos indios de la India, porque tenemos algunos grupos de población de la India aquí, y se celebran en todos esos idiomas. Hablaba también este documento acerca de la vida litúrgica, tanto diocesana, y aquí habla del rol del obispo, como el obispo es el representante del Papa en esa zona geográfica, y el obispo le delega al párroco esa autoridad, pero es la unión de fiel, párroco, obispo, papa, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros pensamos que nuestro mundito es nuestra comunidad nada más? Ni siquiera tomamos en cuenta al párroco, ¿verdad? También formó comisiones aquí, habló del misterio pascual, los ritos de los sacramentos, y aquí la palabra oficio divino quiero detenerme un poquito porque cuando hablamos de liturgia, pues a veces pensamos que solamente estamos hablando de la Santa Misa y esa es la forma, o sea, más perfecta, ¿verdad? De la liturgia. No sé si esa es la manera correcta de decirlo, pero también tenemos el oficio divino. El oficio divino son las oraciones a las que estamos llamados a recitar a Dios con el corazón durante el día. Y ustedes habrán escuchado de la liturgia de las horas, habrán escuchado del año litúrgico, ¿verdad? Del año de penitencia, el año que estamos en la Cuaresma o en el Adviento, la Pascua, el tiempo ordinario, etc. También habla de la música sagrada, que es el canto a entonar adentro de la iglesia. Y también habla de que se pueden entonar cantos de la cultura local, pero denota cuáles son las características que debe de tener. Bueno, hay mucho más, ¿verdad? Ahí no es el propósito analizar el documento de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, pero el saber un poquito más de por qué, ¿verdad? Por qué la liturgia es el sacrificio perfecto, es la oración perfecta a Dios, es la ofrenda perfecta, porque es nuestro Señor Jesucristo que está ofreciéndose al Padre ahí en el altar. Luego, Ivonne hablaba acerca de la comunión en la mano, ¿verdad? Versus comunión en la boca. Y si bien es cierto que en el Vaticano II se abordó todos estos temas y está en buena parte ahí en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, ¿verdad? Hay otro documento dentro de nuestra iglesia que se llama el Código de Derecho Canónico. Este es un documento mucho más amplio que el que les hablaba hace un momento del Sacrosanctum Concilium. También está en el sitio web del Vaticano y también se pueden dar gusto leyéndolo. Es mucho más largo y es como el catecismo, es un documento para leer y conocerlo, pero hacerlo en una forma pausada o cuando uno tiene inquietudes específicas, ahí se puede referir. ¿Se dan cuenta cómo a veces uno se pregunta, y si voy a misa 2 veces, puedo comulgarla 2 veces en el día, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de cosas que está ahí en este Código de Derecho Canónico. Y entonces uno va ahí y busca en el temario
y ahí encuentra, ¿verdad? La respuesta. Entonces, el Código de Derecho Canónico es un conjunto de normas que rigen a la iglesia, a nuestra iglesia católica latina, del rito latino, ¿verdad? Son las costumbres, la tradición, los dogmas y los documentos de la iglesia, ¿verdad? Rápidamente, quiero darles una miradita más o menos de lo que está ahí. Esta es una copia de lo que está en el sitio web del Vaticano. Por ejemplo, cuando hablan sobre el ministro de la Santísima Eucaristía, ahí esto está igual que el catecismo, ¿verdad? Con artículos. Dice, por ejemplo, el 900, solo el sacerdote válidamente ordenado es ministro capaz de confesionar el sacramento de la Eucaristía, actuando en persona de Cristo. Y aquí dice más adelante, miren el 902, ¿pueden los sacerdotes concelebrar la Eucaristía a no ser que la utilidad de los fieles requiera o aconseje otra cosa, permaneciendo, sin embargo, la libertad de cada uno para celebrar individualmente la Eucaristía? Pero no mientras se está concelebrando en la misma iglesia u oratorio. Abajo, miren, en el 905, numeral 2, si hay escasez de sacerdotes, el ordinario del lugar puede conceder que con causa justa celebren 2 veces al día, ¿verdad? O incluso, si exige una necesidad pastoral, hasta 3 veces los domingos y fiestas de precepto. Ya sabemos, por ejemplo, yo de donde vengo, de El Salvador, hay tan pocos sacerdotes que hay padres que yo conozco que celebran misa 5 veces solo el domingo, ¿verdad? Sin contar las que celebran, las 2 que celebran el sábado en la víspera del domingo. ¿Por qué? Por la falta de sacerdotes. Aquí miren, el 910 nos dice, son ministros ordinarios de la Sagrada Comunión el obispo, el presbítero y el diácono. Es ministro extraordinario de la Sagrada Comunión el acólito, o también otro fiel designado según el 230. Si nos vamos a ver ahí, a ver la 230. Los varones laicos que tengan la edad y condiciones determinadas por decreto de la Conferencia Episcopal pueden ser llamados para el ministerio estable de lector y acólito mediante el rito litúrgico prescrito, etc. Entonces ahí nos va diciendo, ¿verdad? En este documento nos dice quién puede ser acólito, quién puede ser ministro de la Eucaristía, cómo se puede. Y interesantemente, en todo lo que yo investigué, de nuevo, no dice, no se debe recibir en la boca o no se debe recibir en la mano. O sea, si por tradición estábamos recibiéndola, en la boca, y luego lo que sí dice aquí el documento es que es de acuerdo a la disposición del obispo, que es la autoridad que representa al Papa en una zona geográfica, ¿verdad? Por lo menos aquí en Sacramento nosotros tenemos parroquias en las cuales el sacerdote pues nos permite recibir en la boca y recibir en la mano, ¿verdad, Ivonne? Uh-huh. Tienen esa libertad. Así es que tengo una pregunta ahí acerca del rito latino, si se refiere al rito romano. Sí, el rito latino, ese es el de la iglesia occidental, y de lo contrario tenemos el rito oriental, que cuando la iglesia se separó allá en el gran cisma, que se dio, estoy segura en el año en el que se dio, pero fue en estos tiempos en que se realizó el concilio en Constantinopla, ¿verdad? Entonces, quedo pendiente en darles la fecha exacta en la que fue esa división de la iglesia. O si alguno lo conoce, pues compártala, ¿verdad? Bien, pues eso es todo lo que tengo preparado para este día. Ahora abrimos los micrófonos, si ustedes gustan,
para comenzar a compartir lo que ustedes aprendieron esta semana con sus meditaciones en los textos diarios. Así es que si gustan, levante la mano y quien quiera comenzar, pues tienen que abrir el micrófono, cada quien que desee compartir. Ay, ¿qué pasó? Están muy calladitos. Están esperando que alguien sea valiente. Ahí voy yo. Perdone. Ok. Ahora volví a escuchar el último de los videos del audio que nos mandaron y me llama la atención en relación al concepto de amenaza. Entonces, no sé si podrían explicarnos un poquito, porque de alguna manera yo pienso que a veces la línea es muy delgada, porque igual podemos pensar que lo que hacemos y dejamos de hacer en este mundo, como católicos, como dice Ivonne, al que mucho se le da, bueno, que es en la Biblia y es una de las frases que ella utiliza mucho, al que mucho se le da, mucho se le va a pedir o se le quita. Entonces, me pregunto, en la cuestión de la amenaza, hay una línea muy delgada porque a veces podemos, si estamos tratando de orientar a nuestros hijos, hay un peligro en cuanto si se cometen los pecados mortales, por ejemplo. Hay un gran peligro de que ellos vayan al infierno en el momento en que la muerte los sorprenda. Entonces, a veces como papás estamos pues llamados a decirles, no con la amenaza, pero sí también sin ocultar la verdad. No sé si me podrían explicar un poquito cómo podríamos orientar más a nuestros familiares sin caer en la amenaza, sin caer en el temor, sino que hay cosas que son obviamente pues difícil de decirlas. Y no queremos caer, yo no quiero caer en la amenaza, pero sí también no quiero que mis hijos caigan en el, pues Dios nos va a perdonar, todos nos vamos a ir al cielo y no pasa nada. Sí, bueno, yo entiendo tu pregunta como cómo compartir las verdades de la fe sin caer mal. ¿Esa es la pregunta? Sin caer en la amenaza. O sea, yo a veces pienso que la amenaza, hay una línea muy delgada entre la amenaza y entre esto puede suceder, por ejemplo, si tú mueres en pecado mortal. ¿Sí me explico? Sin asustar a la gente. Exactamente, o sea, sin caer en la amenaza, como decía María Sima, que igual también a nosotros igual nos van a pasar factura si andamos amenazando. O sea, sí centrarnos en el amor de Jesús, en el amor de Dios Padre misericordioso, pero también no podemos evitar dar esa información en cuanto a, esta última parte de María se me hizo un poquito complicada en ese sentido, porque hasta cierta manera quienes no eran católicos o son protestantes, pues se les va a juzgar de una manera más leve, pero también ahí no quiero yo caer en el punto de, si no hacemos todo lo posible y lo que está en nuestras manos por llegar a la santidad. Yo pienso que hay que enseñarles, como tú dices, no inculcarles el miedo, más bien el amor. Hace poquito escuché un testimonio de esta señora que me llamó mucho la atención, que para mí explica muy fácilmente. Dice que Dios es un ser de luz, lleno de luz. Me imagino que de luz es de amor, un ser de luz y de amor. Y cuando uno se muere, uno necesita toda la luz de todo ese amor, nuestra alma llena de amor. Entonces, cuando uno se presenta enfrente de ese ser lleno de amor, de ese ser lleno de luz, y se ve a uno mismo la falta de esa luz, que son las gracias, que son los pecados que nos cometimos en nuestra vida, uno mismo se quiere esconder de Dios. Y si está lleno de oscuridad, ¿a dónde nos vamos a ir? Y entonces hay que, yo creo, enseñarles a los hijos que Dios es amor y que hay que corresponderle con ese mismo amor. A mí me gustaría agregar que
Y esto, en mi experiencia, ¿verdad? Hace una gran diferencia cuando uno sigue la voluntad de Dios. Porque a algunos nos puede pedir de que nos quedemos callados y no por no hacer conflicto o no predicar la palabra de Dios, sino para predicarla, como decía San Antonio, ¿verdad? Predicarla con los actos. De predicar a Dios es necesario ocupar las palabras. Puede ser que algunos otros nos está pidiendo, ¿verdad? Si escuchamos a Dios, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga para llegar a este hijo, a este papá, a este tío, al esposo o a la esposa? Es escucharlo a Dios y nos va a pedir diferentes cosas. A mí me conmueve mucho un testimonio de esta señora que se llama Elisabeth Lesueur. Ella vivió en París en los años 1900 y ahí por esos bulevares a donde ahora hay una grande boutiques y todo lo demás, en aquel entonces eran unas catedrales bien grandes, muy cerca de Notre Dame vivía ella. Y entonces su esposo era un gran ateo y un gran pensante. Imagínense ustedes de esos del tiempo en el que habían todos estos escritores y Jean-Paul Sartre y toda esta gente que, bueno, él era un médico y ateo y todo. No tuvieron hijos, ella muere, ella deja un diario, pero él nunca se opuso a que ella fuera a sus peregrinaciones en Lourdes, a que fuera aquí, a que fuera allá. Ella muere después de esta larga enfermedad. Y él, leyendo el diario de ella, él se convierte. No solamente se convierte, él descubre que Dios lo llama a ser sacerdote. ¿Ya? Y no sacerdote que predica, sino sacerdote de claustro, era dedicado a la adoración. Entonces, o sea, Elizabeth, que era lo que más quería, y en su diario escribe sobre todas las oraciones para la conversión de su marido, nunca lo vio, ¿verdad? Pero Dios las escuchó, esas oraciones. Entonces, obviamente, ¿verdad? Ella era una mujer de mucha oración y ella entendía lo que Dios le estaba pidiendo a ella, no estar aporreando al marido con la Biblia y diciéndole, a ver, vamos y usted va conmigo y no sé qué. Era hacer esa oración, es tener esa vida auténtica de fe. Espero que esto te ayude. Yo siempre Anita, el apellido de Elizabeth, perdón, Ivonne, el apellido de Elizabeth, cualquiera de las dos. Elizabeth se escribe L-E-S-E-U-R. Lesueur. Y así entiendo como Santa Mónica. L, ¿lo puedes repetir? Ajá. L-E, S de Sonia, E. Ajá. Ajá. R. R. Lesueur. Lesueur. Ajá. Lesueur. Leslie, a seguir siendo como Santa Mónica, seguir rezando por los hijos. Sí, yo sé, pero ¿sabes qué? ¿Cuál es una de las preguntas? Es que a veces cuando tienes un familiar muy cercano, ahorita ya no estoy hablando de mis hijos ni de mi marido, cuando estoy hablando de otros familiares muy cercanos, y que cuando tratas tú de ayudarlos a que entren un poquito más en la vida de los sacramentos y te salen con que yo no creo que haya ni infierno ni purgatorio y que Dios nos va a perdonar y todos vamos al cielo, entonces... Pero mira, para Dios... te duele. Bueno, pero a ese dolor entrégalo a Dios por las armas del purgatorio. Yo creo que la semana pasada les comentaba sobre ese gran sacerdote francés que era un judío aristócrata y que él, antes de casarse, porque la prometida estaba demasiado joven, había que darle como un año para que se pudieran casar, y cuando los matrimonios los hacían, ¿verdad? Porque vivía el castillo, no sé qué, lo mandan a Italia. Él allá se encuentra se llamaba Ratisbon, este judío, y lo mandan allá, y está en Italia, y le dice a este señor, mire, espérese,
me voy a bajar aquí, iban en el carruaje, me voy a bajar aquí porque tengo que ver una cosa aquí en la iglesia, en este lugar. Y nunca venía el amigo, nunca venía, iban a tomarse un café. Y se baja el ratisbón judío, que, o sea, la religión católica, o sea, le pasaba por encima, ¿no? Y se baja, y cuando se baja, mira el Santísimo, ¿ya? Y él no se explicó de dónde, él le sobrevino un deseo de ponerse de rodillas. Y después le habla hay otra historia detrás de eso, ¿verdad? Que habían hecho una apuesta de lo que creían los católicos, este señor católico, y él le dijo, a ver, póngase esta medalla y rece esta oración por 30 días y ya va a ver que va a cambiar su espíritu. Y él dijo, no, no va a cambiar. Pues ese era el 30º día de andar puesta la medalla milagrosa y de estar rezando el memorare, ya que lo rezaba como perito. Pues ahí, mire el Santísimo, de rodillas y ahí estás, que se ordenó, fue un sacerdote jesuita pero muy prominente, no solamente se convirtió a la religión católica, sino que también sacerdote, y jaló con él a un montón. Leslie, me llama la atención que dices que da tristeza y lo que a oír a tus familias que se expresan de esta manera y todo. Y me vino a la mente el testimonio de María Sima en el audio donde dice que iba en el tren y que se sube un señor y que habla mal de la iglesia, de los sacerdotes y todo. Exacto, exacto. Señor, que no se pierda. Exactamente. Es lo mismo que digo yo, Señor, que no se pierdan esas almas, sí. Ahora, pero es eso, ajá. Denme un momentito, Así quiero ver si hay alguien más que tiene algo que compartir o algún otro tema que le gustaría abordar. Compártanos. Gracias. Gaby, compártanos. Sí, bueno, ¿sí me escuchan? Se escucha muy bien. Ok, yo tengo, aquí apunté, hace un tiempo atrás, unas 3 semanas, 4, escuché la historia de una santa que se llamaba Santa Imelda Lambertini. Ah, sí, Pues la niña. es una niña, ajá. Murió ella de 11 años de amor por la Eucaristía. Al hacer su primera comunión, ella falleció ese día, cayó en éxtasis durante su primera comunión y me llamó mucho la atención. Y yo tengo un testimonio muy grande, pero todavía no es mi tiempo de darlo. Nada más les digo que lo que me hacía fuerte era la comunión, y es la comunión la que me mantiene fuerte y que ha agarrado un amor tan grande. Sí, el día que yo no comulgaba, y otra cosa que me pasaba, gracias a mi mamá, ahorita está ella aquí, ella me ha inculcado mucho el comulgar en la mano. Yo antes lo hacía en la boca, pero cuando llegué aquí a Estados Unidos, yo como seguía a todos, comulgaba en la mano, pero ella me empezó a decir, no, mira, escucha este audio, escucha varios testimonios, y me enseñó de María Sima, de Catalina Rivas, y fue muy fuerte sobre comulgan en la boca, y entonces yo empecé a agarrar mi amor, y ya yo comulgo, ya tengo años, o sea, comulgando yo en la boca y de rodillas. Y otra cosa muy importante es el ayuno. El ayuno al lado de la oración también es algo que nos ayuda tanto, que nos ayuda también a ayudar a esas almas del purgatorio que tanto necesitan, y más cuando ayunamos. Son unas gracias que recibimos enormes. Eso, a mí me ha dado una gracia muy grande, de dolor de mis pecados. A veces antes yo no veía un pecado, o sea, yo decía, eso no es pecado. No, ahora me duele ese pecadito chiquito que haga. O sea, ya antes no me daba cuenta, y ahora como que se me abrió algo, se me quitó esa venda de mi corazón de ver esos pecados, y me duelen mis pecados. Sí, es una gran luz, una gran luz de Dios nuestro Señor, el reconocer nuestros pecados. Yo pasé por eso de que me dolieran mucho los pecados de otros, ¿verdad? Y
Y entonces, ¿por qué? Porque yo pensaba, bueno, yo no hago esas cosas, ¿verdad? Pero es que a mí me pide otras cosas Dios. Y mis pecados, por pequeños que sean, le duelen y lo tienen ahí en la cruz, ¿verdad? Entonces, sí que bien que deseo acompañar a Dios nuestro Señor tomando un poco del sufrimiento de los pecados de otros, pero quiero cargar con el sufrimiento que mis propios pecados le causan a Él. Gracias por compartirnos, Gaby. Y ya más adelante en otros audios habla más, en los diálogos se habla más de el ayuno. Sí, ¿Alguien más que quiere compartir? gracias. Esa. A ver, miro a Elsie con ganas. A ver, Ana, como ahorita que María Sima dice que no hay que comulgar, la comunión no debe de ser en la mano, pero como ahorita la situación que estamos viviendo, aunque queramos nosotros, yo no estaba acostumbrada a tomarla en la mano, la comunión, recibirla en la mano. Yo desde mi pueblo, desde donde vengo, yo siempre la tomaba pues en la boca. Pero ahorita con la situación que estamos viviendo, pues, aunque no me gusta y yo quiero recibir a Dios, pues la tengo que recibir en la mano. Sí, yo te comprendo porque muchos estamos ahí, ¿verdad? La pregunta... Una pregunta. ¿Tienes una pregunta, Elizabeth? Sí, mi pregunta es, yo escuchando a María Sima, pues dije, bueno, pero pues ¿cómo le puedo hacer si yo no le puedo decir al Padre, démela a mí en la boca? Porque ahorita pues aquí en Gutla no la están dando en la boca. Una cuestión, un consejo. Fíjate que yo le pregunté al Padre, me duele a mí recibir la comunión en la mano, yo no quiero recibirla en la mano. Y él me dijo, mira, tú tienes un derecho de recibirla en la boca. Nadie te la puede negar. Tú tienes que poner en derecho eso. Y bueno, yo he ido en otras iglesias y los padres no me la quieren dar en la boca y lo que hago, pues nomás hago mi oración espiritual. Pero lo otro consejo que me dio otro sacerdote fue, vete a la iglesia donde tú la quieras recibir en la boca. O sea, antes, en aquellos tiempos, bueno, hubo un tiempo que creo que comulgaban una vez al mes, no, o sea, no tenían mucho acceso a la comunión. Y hubo una vez allá en Asia que profanaron una iglesia y tiraron hostias y nomás una niña pequeña se dio cuenta de esas hostias que estaban tiradas. Entonces los soldados no vieron que esta niña había visto y la niña cada día a escondidas a recoger esas hostias con la lengua. Y ya la última hostia del último día que le faltaba, que la ven los soldados y mataron a la niña. Pero la niña nunca tocó las hostias con su mano. Y digo, wow, Diosito me pone en mi camino tantos testimonios de esos para amar más la Eucaristía. Y a mí, o sea, yo le pregunté al Padre y le dije, Padre, yo no quiero recibirla en la mano. Dice, no, tú tienes tu derecho de recibirlo en la boca. No tienes que recibirlo en la mano si no lo quieres recibir. Elizabeth, no pierdes Eso nada. fue lo que me dijo a mí. Preguntarle a tu sacerdote en tu iglesia, pregúntale. En mi iglesia yo me espero hasta el final y así el Padre no batalla y a mí me la da al final en la boca. Oh, ok. Está bien, gracias. Bueno. Buenas noches. ¿Sí? ¿Quién habla? Soy la mamá de Gaby. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. No, curiosamente que las dos apretamos el botón hace ratito al mismo tiempo. Son diosidencias. Sí, pues yo me quedé pensando en la primera señora que habló de cómo hablarle a la familia de Dios sin caer en la amenaza. Es casi imposible para nosotros hablarle de Dios a las personas que están cerradas completamente, hablarles del amor de Dios en esa forma.
Para mí, para hablarles del amor de Dios a los parientes conocidos que están completamente cerrados, solamente son con los actos que hace uno al día. En esa forma es como se puede hablar del amor de Dios, ¿verdad? Hablarles de que Dios existe, de que yo creo en Dios y lo que yo hago es que vean en mis actos a Dios. Así es. Porque si yo les hablo de Dios, pero no ven en mis actos, que nunca ¿cómo le diré? Nunca lo van a reconocer, tampoco, no se lo van a decir a uno, no. Pero cuando uno hace las cosas, ora, hace uno ayuno por ellos, hace una oración, y todo se le deja a Dios. Yo me he enseñado a dejarle las cosas a Dios y no preocuparme ya tanto, entregarle todos mis problemas, mis hijos. Entonces también le entrego a las personas por las que yo me preocupo. Yo tengo un testimonio muy fuerte de vida y aún ahorita tengo aproximadamente 40 y tantos años orando por una persona, la persona que puedo amar más en el mundo. Estoy orando por ella, 40 y tantos años. Y tengo la fe puesta que quizás en el último momento ella se va a convertir. Esa persona es mi madre. La amo con todo mi corazón, pero igual sé que ella cayó en una secta. Y todos salieron de ahí porque se llevó a toda la familia. Una secta espiritista. Pero ella no ha salido. Ella tiene 86 años. Yo de recién que yo conocí al Señor a mis 20 y tantos años, yo le hablaba, nos enojábamos mucho. Y por eso he aprendido a dejarle las cosas a Dios. Y tengo esto. La otra cuestión por la que también hablo es por cómo hacer si no puedo recibir la comunión. No hay que preocuparnos tanto, porque en los tiempos antiguos, los santos a veces comulgaban una vez al año y no estaba permitido comulgar todos los días. Se comulgaba al mes o cada 6 meses. Nosotros tenemos el gran privilegio que lo podemos recibir todos los días, pero a veces lo malgastamos esa gracia. Con esta pandemia, a mí el Señor me enseñó a hacerlo espiritualmente y con mucha devoción, porque aquí en Seattle, Washington, es muy raro que encuentres un sacerdote que te la dé en la boca y te quitan de la línea. Y no va uno a discutir, obvio. Se retira uno nomás. Cruza uno las manos, se retira uno. Dios está viendo la intención del corazón de uno, ¿verdad? Entonces, hice un ayuno y le pedí mucho al Señor. Y el sacerdote con el que me confesé para prepararme a ese ayuno, me dijo, ¿quieres comulgar? Le dije, Padre, lo deseo, pero si usted me la da en la boca, yo lo hago. Me confesó en la sacristía y ahí empecé yo a recibir durante todo el ayuno la comunión. Por eso digo, poniendo las cosas a Dios, todo sale Muchas gracias. como Él quiera. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas Buenas noches. gracias a usted Por su testimonio. sí, por esas palabras, ese testimonio tan bonito que nos ha comentado. Elsie, tú querías decir algo hace un momentito. Te di con la intención. Quería comentar que a mí me pasó igual que a Ivonne cuando ella comenzó la charla, que dijo que antes ella no vivía las misas, que entraba y salía igual. Pues igual me pasó a mí durante 30 años de mi vida, igual que salía de la misa y no sabía ni de qué se había tratado, ni tenía conciencia de lo que estaba haciendo prácticamente hasta que hice un retiro en Renovación, aunque María Sima la criticó mucho aquí, que eso me molestó a mí, que criticara porque al menos en mi Renovación le tenemos un culto a María increíble. Entonces, a mí en la Renovación, cuando hice mi retiro de iniciación, ahí yo comencé
a disfrutar mis misas. Entonces, yo pasé 25 años en mi renovación durante el tiempo que viví en mi país, y ahora que ya no vivo allá, pues ya no estoy en ese grupo, pero siempre estoy en contacto, y para mí fue la salvación, pues para mí fue la salvación ese movimiento. Y nosotros estamos con sacerdotes carmelitas, y ellos también nos inculcaban mucho la oración. Somos teresianos. Entonces realmente sí puede hacer que alguna parte de la renovación se vaya por otro camino. No digo que no, pero no toda. O sea, no es así como yo siento que ahí conocí a Jesús, que ahí me encontré, tuve mi encuentro personal con él, y lo sigo teniendo día a día en mi oración personal, en la misa y en todo lado. Ahora, con respecto a lo de la Eucaristía en la mano, para mí fue un choque esto que dice esta señora María Sima, ¿verdad? Y tal vez tenga razón en lo que dijo Ivonne, de que en la mano se quedan partículas, y en que cada partícula está totalmente el cuerpo, la sangre y todo de Cristo, ¿verdad? Entonces, quizás, no sé, ¿por qué lo ponen tan difícil? Porque, como dicen muchas señoras, aquí no hay mucha gente que se la dé en la boca. Entonces, o sea, es mejor no comulgar si usted lo va a recibir en la mano. Mi pregunta en cuanto a eso. Otra cosa que sí me gustó mucho es que me invitó al ayuno. Es más, este viernes pasado yo hice ayuno por las almas del purgatorio. Bien. Y cosa que a mí me costaba muchísimo hacerlo, pero lo pude hacer todo el día. Entonces me dio mucha tranquilidad y me dio paz en mi corazón. Y también me ha tocado el hecho de las confesiones que se han visto. El video ese de los niños fue bien una buena enseñanza, pues, para saber cómo es que actúa el demonio cuando uno no está en lo que está, sino que fácilmente lo distrae. Esas son mis reflexiones. Gracias, Nancy. Para los que son yo tengo una cosa que todo el mundo ha dicho, que yo entiendo realmente, y pues lo experimento con Ivonne por muchísimos años, y ahora con María Sima, pues de que la comunión en la boca, entiendo ahora el significado de la comunión en la boca. Pues yo también, aquí en Estados Unidos, es donde aprendí hasta cómo poner las manos, porque en México, en mi ciudad no se usaba que se comulgara en la boca, en las manos. Cuando yo vine aquí a Estados Unidos fue cuando aprendí. Siempre era en la boca. Pero también yo pienso que no se ha dicho algo muy importante en cuanto a esto de la comunión, que es la obediencia. Que el obispo es el representante del Papa, y tal vez el obispo de Los Ángeles opine una cosa, tal vez el obispo de Oregon opine otra cosa, pero si el obispo de Sacramento dice en estos tiempos que la comunión va a ser en la mano porque son tiempos delicados, pues yo creo que tenemos que ir a la obediencia. Entiendo y estoy sumamente de acuerdo con las personas que han dicho, pídele permiso a tu sacerdote. Y si tu sacerdote dice sí, hazlo. Pero privarte del Señor cuando nomás por algo, por una decisión tuya, si el obispo está diciendo, supongamos que es malo, que es totalmente malo, pero si el obispo dice esa orden, por así decirlo, nosotros la tenemos que acatar, porque es nuestro superior en la fe. Si tu sacerdote te lo permite y acepta que tú comulgues en la boca y él te la quiere dar, bendito Dios que estás en la iglesia donde vas a recibir eso. Pero yo creo que también todo mundo debemos de acatar la obediencia. Y si el obispo se equivoca, pues ahí mismo María Sima dijo que el obispo ese va a ir a pagar, no nosotros. Como cuando la muchacha que le dijo, mamá, ¿qué puedo hacer por las almas? Y ve 2 veces a misa y el obispo, el sacerdote le dijo, oye, estás viniendo 2 veces a misa, no es adecuado.
yo creo que también tenemos una obediencia que respetar, digo yo, ¿no? Bueno, es mi parecer. Tienes mucha razón, Ana, estoy de acuerdo contigo, y por eso es muy importante la investigación, informarse. Por decir, aquí en Sacramento, al principio de toda la pandemia dijeron que por parte del obispo recomendaban recibir la comunión en la mano, pero como una recomendación, pues yo pedí en la boca, y desde que empezó la pandemia siempre me la han dado en la boca. Pero eso también, como tú dices, depende de cada diócesis, de cada lo que diga el obispo, y hay que ser obedientes al obispo. Pero yo estaba celebrando ese día que dijeron que recomendaban en la mano. Entonces yo dije, es recomendación, yo me quedo con mi Jesús en la boca. Entonces es bueno informarse qué es lo que que el obispo de tu diócesis, qué es lo que está permitiendo. Pero si no investigamos, si no sabemos nada, pues no, ahí nos quedamos donde mismo. ¿Alguien más? ¿Quién dijo yo? Bueno, el tiempo se nos ha acabado, son las 8:15 y en función del tiempo vamos a dejarlo hasta aquí. Tenemos una sorpresa muy grande que darles a ustedes y hemos recibido la confirmación de un invitado especial para dirigirse a nosotros al final de este mes, ¿verdad? Que va a venir a poner en contexto todo lo que hemos estado escuchando, así como esa película de la misa nos vino a poner en contexto, ¿verdad? El valor de la misa y todo lo que dicen estos documentos. Entonces, hemos invitado a alguien y dijo que sí. Entonces, Ivonne le va a dar la sorpresa. Sí, invitamos y nos respondió muy rápido. La doctora Gloria Polo va a estar con nosotros una de las últimas fechas y nos va a dar su testimonio, nos va a hablar. Y nos va a contestar preguntas. Va a estar ahí con nosotros también compartiendo. Está muy contenta. Está muy contenta. Wow. De poder estar con nosotros. Así es que es una de las sorpresas que hemos preparadas, ¿verdad? Yo espero de que en lo que continuamos escuchando estos audios, no bajemos la guardia, ¿verdad? No nos quedemos atrás. Si hubo un audio o 2 audios que no escuchamos y no los pudimos poner al día, retomemos en donde estamos, pero no lo dejemos. A mí, Dios me regaló el sábado en la mañana, que yo desperté y yo casi nunca me acuerdo de los sueños. Y Dios, y con Manuel habíamos estado mandando a pagar misas, ¿verdad? No a pagar misas, sino que a ofrecer misas por nuestros familiares difuntos. Entonces, siempre arriba en la lista está el papá de Manuel, ¿verdad? Y entonces amanecí el sábado y él tiene ahorita 24 años de haber fallecido. Y yo nunca lo había soñado, o que yo me acordara de haberlo soñado, ¿verdad? Y desperté y estaba soñando con él, ¿verdad? Y lo soñé en una manera tan linda, ¿verdad? Con otros 2 parientes sentados, disfrutando, y era mi casa, una casa que yo tenía antes, y había mucha gente entrando, y ellos estaban sentados ahí como disfrutando, pero se miraba aquello tan lindo, y había una luz que no es como la luz del sol que ustedes sienten de dónde está brillando, sino que estaba brillando, pero no calentaba, ¿ya? Entonces era una luz diferente. Y le comenté a Manuel, y estaba muy feliz, yo tuve una alegría tan grande en mi corazón, y yo dije, este es Dios que me está diciendo que Él ya está en el cielo. Sí. Y entonces dije, bueno, Virgen Santísima, o sea, estas misas que estoy mandando a decir por Él, por favor, ocupalas para quien tú querrás. Y el domingo en la mañana íbamos en el carro súper temprano con Manuel, y
estaba comenzando a salir el sol y estaba la luz que había afuera en las montañas, se parecía mucho a la luz que yo había visto en el sueño. Y entonces yo le dije a Manuel, ¿ves? Así era la luz, que no sabes de dónde está saliendo, de dónde está brillando. Y no sentís el calor, pero sí ves la luz. Y entonces yo pensé que Dios me estaba dando ese regalo de ver esa luz para poderle transmitir mejor a Manuel, porque me miraba así como que ya mucho María Sima, ya mucho este libro, ya mucho aquí está, ya. Pero sí, yo siento de que Dios nos está dando muchos regalos en este mes. Dios va a premiar mucho, va a multiplicar los sacrificios y el tiempo que estamos haciendo con muchas bendiciones en nuestras vidas, ¿verdad? Y en la vida de nuestros seres queridos. Así es que mucho ánimo. Yo quiero comentarles una cosita, perdón, Ana. En el link que puso Ana para que viéramos los que no han visto la película del Gran Milagro. Para los que no lo han visto, también está su testimonio de la señora que se llama Catalina Rivas y es el testimonio, lo que pasa en la Santa Misa, que es lo mismo de la película, pero está muy bueno su testimonio, se lo recomiendo para los que no vieron la película. Muchas gracias. Muy bien. Una pregunta, Ana. ¿El link ese de YouTube es el de la película? Sí, en la que puso el Ana, último sí. El último es del día 11 que lo puso. Creo que sí, correctamente. ¿Sí? Sí. Oh, ok. ¿Arlet quiere decir algo? ¿Arlet? No, yo tenía una pregunta de eso, te iba a preguntar, Ivonne, porque yo empecé a ver el otro día por accidente que veo otros videos en YouTube como de música y de alabanzas, y me apareció de esa señora que acaban de mencionar, Catalina Rivas. Catalina Rivas. Ajá, y yo quería preguntar si es veredicto, pues, porque ya ves que ahorita hay mucho engaño en el YouTube de videos que dice que mensajes de Jesús, mensajes de la Virgen o cosas así, y realmente no son. Entonces yo lo estaba viendo y luego me entró la duda y dejé de verlo. Dije, no vaya a meterme en lo que me ha pasado antes, y luego me ha dolido mucho creer lo que dicen ahí, que no es verídico, pues. Es una revelación privada y es lo mismo de la película del Gran Milagro. Y yo creo que como dice, los conocerás por los frutos. Ese testimonio de ella tiene muy buenos frutos. Que habla lo que es la Santa Misa. Que habla, está muy buen testimonio paso por paso de la misa. Entonces deja muy buenos frutos. Con ese testimonio de nunca irme de la misa, rara vez me voy a la misa sin antes irme a despedirme de Jesús en el sagrario. Bueno, te recomiendo. Es de Catalina Rivas. Gracias. Muy bien, chicas. Pues, chicos, vamos a terminar entonces con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no Parte. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes tú, que nos quieres tanto como una verdad hermana. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, felices sueños. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Igualmente. Ana, otra pregunta. El libro de la persona que nos dio sobre la vida y la muerte. Sí. ¿Lo van a encargar? Voy a ponerme en contacto con la persona que dijo ahí, que iba a ir a México. Que iba a ir a México, sí. Ajá. Voy a poner la información, ¿sí? Ok. Sí, le voy a poner el link. Este señor va a comenzar esta semana en un colegio de México que se llama Cumbres, un congreso de la familia. Y entonces va a estar dando una plática cada día
sobre el tema de bioética para ayudar en el fortalecimiento de la familia. Quienes no vieron, ya puse el link de esa plática. Por favor, mírenla. Son 60 minutos súper bien invertidos. Para nosotros que estamos dedicados a orar por las almas del purgatorio, es buenísimo porque nos recuerda que nacemos desde el momento de la concepción y nacemos para la eternidad. Amén. Muy bien. Bueno, pues. Gracias. Hasta luego. Buenas noches a todas. Gracias. Buenas noches y muchas Buenas gracias noches. a todas. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.